Hola a todos, hoy vamos a resolver el problema 232 del libro de estática de Hibbeler. Este dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la dirección de los vectores. Para ello vamos a echar mano de la rosa de los vientos. La fuerza 1, esta la tenemos en dirección noreste. Quiere decir que está entre el norte y el este. Pero la fuerza 2, esta no está hacia el sureste. Fíjate que la flecha está en esta dirección, es decir, al noroeste. Puedo llevar este vector al origen y trazarlo en este punto, que sería lo mismo, pero vamos a tratar de utilizarlo en esta misma posición. Esto quiere decir que entonces que la fuerza 1 vamos a colocar de azul y la fuerza 2 en esta dirección al noroeste. Descompongamos esto en sus componentes. La fuerza 1 quiere decir que hacia la derecha voy a tener esta componente en X y esta vamos a llamarla fuerza 1 en X. Hacia arriba en forma vertical vamos a trazar la componente en Y, por eso vamos a llamarla fuerza 1 en Y. Y este vector 2, partiendo de donde nace el vector hacia atrás, vamos a tener aquí la fuerza 2 en X. Y hacia arriba vamos a tener la fuerza 2 en Y. Tracemos las componentes. Entonces la fuerza 1 en X es, como ahora el ángulo que tenemos es entre el eje Y y el vector, para la componente en X vamos a manejar el seno de 45. Y para la componente en Y de esta misma fuerza es 200 por el coseno de 45. Como estamos manejando el ángulo entre el eje de las X y el vector, entonces la componente en X está determinado por el coseno. Entonces vamos a escribir 150 multiplicado por el coseno de 30. Pero como este vector va hacia la izquierda, es la razón y la causa por la cual colocamos el signo negativo. Y la componente en Y esta va hacia arriba, por lo tanto esta es positiva y entonces aquí tenemos 150 multiplicado por el seno de 30. Aquí tenemos un pequeño resumen de las componentes que hemos encontrado hasta el momento. Como queremos encontrar la fuerza resultante, pues necesitamos las sumatorias de las componentes. Todas las fuerzas que van en X hacia la derecha se van a considerar positivas. Tengo la fuerza 1 que va a la derecha, aquí tenemos 200 por el seno de 45. Y hacia atrás, con este signo negativo, tenemos 150 por el coseno de 30. Recuerda tener tu calculadora en modo de grid. Como me da positivo, aquí vamos a considerar lo que es hacia la derecha. Ahora continuemos con las componentes que hay en Y. Primero calculemos la sumatoria, porque las fuerzas que se van a colocar aquí son las verticales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso las dos son positivas. Si la fuerza 1 en Y es de 200 coseno de 45, le escribimos y también le vamos a sumar la fuerza 2 en Y, por eso tenemos 150 por el seno de 30. Nuevamente con tu calculadora, detén el video y puedes comprobar que entonces tenemos un valor de 216.42 newtons. Esta es hacia arriba, que es el convenio para el signo positivo. Una vez teniendo la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, vamos a calcular la componente o magnitud. La fuerza resultante es la componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Puedo hacer mi sustitución, pero en una calculadora tendría que escribir raíz, otro paréntesis con la resultante en X, que en este caso es de 11.518, pero al cuadrado. A este vamos a sumarle ahora la componente en Y, que es de 216.42, y cerramos este paréntesis. En nuestra calculadora obtenemos un valor de 216.73 newton. Esta es la resultante, que este es el tamaño o la dimensión de la resultante. Y para encontrar el sentido y la dirección, que el ángulo es el arco tangente de la componente en Y dividido entre la componente en X. Hagamos la sustitución y tenemos arco tangente, entonces colocamos las componentes que encontramos en el proceso anterior. En una calculadora esto es como shift, inverso, tangente.
abres paréntesis, colocas el valor superior dividido entre el valor inferior y nos da un ángulo entonces de 86.95 grados. En conclusión, aquí tenemos los valores que encontramos. Este es mi componente en X, este es mi componente en Y. Este 216 es la sumatoria de estos dos vectores, aquí de 216, con un ángulo poco antes de 90 grados. Y así concluimos nuestro problema.